Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rudolf Murasaki y el día de hoy me encuentro aquí en el santuario sintonista que es el santuario Meiji, o algunos lo conocen también como Meiji Shrine Kaguraden. Pues ya estamos aquí en el templo o en el santuario Meiji. Está muy cerquita de la estación de Harajuku, y también como otro punto de referencia pues está muy cerquilla el parque de Yoyogi o Yoyogi Park, como muchos le conocen. Lo más padre de aquí es que no tienen que pagar nada, es totalmente gratis la entrada. Hay algunas secciones que sí tienen que pagar aproximadamente $5. ¿Por qué se paga? Pues porque algunas de estas secciones tienen mantenimiento. Entonces, para tenerlo más adecuado y en las óptimas condiciones, pues se pide una pequeña cooperación. Aquí donde yo estoy grabando este video es pues en la sección de libre paso. Pues este templo fue dedicado a los espíritus deificados del emperador Meiji y su esposa, la emperatriz Shoken. Y como se darán cuenta, mucha gente viene aquí a visitar. Por ejemplo, ahí a lo lejos vemos esta familia que trae sus kimonos o yucatas especiales para tal vez algún evento, o vienen simplemente a agradecer aquí a sus deidades. Pues aquí caminando nos encontramos estos pequeños con sus yucatitas o sus mini kimonos, y pues no sé, aquí al parecer acaban de salir de algún evento, alguna ceremonia, y pues normalmente a estas horas de la tarde y también muy temprano se ven a todas estas familias saliendo como de eventos. Y pues bueno, todos tomándose la foto para la ocasión. La verdad no sé qué estén festejando. Justo enfrente de nosotros está pasando, al parecer, creo que es un sacerdote. Viene justamente en la parte de allá atrás toda una familia. Están saliendo de una boda, entonces ahorita van a salir el novio y la novia, y espero que salgan los familiares a pues como agradecer aquí a la plazuela. Ya salieron los novios y estamos aquí todos los turistas acosando aquí a la pareja. Somos casi cientos de turistas tomando fotografías. Pues para todos nosotros los occidentales es muy extraño y muy novedoso ver toda esta caravana después de la ceremonia religiosa. Pues ya voy de salida hacia la parte de Harajuku, pero antes en este camino me fui a encontrar estos barriles de sake. Estábamos leyendo que son una ofrenda para el emperador, ya que antes no se comercializaba el sake, y gracias al emperador pues hoy en día está el negocio o la economía basada en la venta de estos barriles de sake. Amigos, ahora me encuentro aquí enfrente de este tori o puerta sagrada gigante de madera. Es súper impactante el tamaño de esta estructura de madera. Pues aquí es como mi último punto del santuario Meiji, y me dirijo ahora a la zona de Harajuku, pero sobre todo a una calle que se llama el Paseo del Gato. Pues vamos a continuar. Pues vamos en camino hacia la calle del Gato o Ura Harajuku, y estoy aquí justamente caminando enfrentillo de la estación de Harajuku, y este puente que ven se llama Jingubashi. No sé si han visto fotos en donde se juntan varias personas que les gusta el Lolita Gothic. Pues aquí justamente es esa parte, solo que pues no he visto ninguna de estas personas que les gusta esa tendencia de moda. Amigos, pues justo estoy ya por fin en Ura Harajuku, o la calle del Gato o Cat Street, y como les decía, aquí hay bastantes tiendas de moda, sobre todo moda como un poco más madura, por así decir, y está un poco menos saturado que Takeshita Dori. Takeshita Dori es la calle por excelencia de Harajuku, está llenísima de tiendas, no se puede ni caminar, pero yo prefiero caminar aquí en
pura Harajuku, ya que hay marcas que me gustan como Kenzo, también hay otras marcas, por ejemplo también está Adidas, algo un poco más, pues como más básico por así decir. Y también hay muchas tienditas de diseño independiente. Eso es lo que me gusta mucho de esta calle de Cat Street. Como pueden ver, pues aquí toda la gente viene un poco más relajada y es como un poco más hipster, por así llamarlo, como esta persona que está ahí tocando, cantando, bailando, no sé qué está haciendo. Algo que me gusta de esta calle es que hay escaparates como los de esta tienda que se llama Paul and Joe. Y pues ahí ya vieron un gatito ahí así pachón con el escaparate color rosa. Y como siempre pues hay música amenizando así como la compra aquí en la calle. Me gusta mucho también los diferentes edificios que tienen pues colores muy diversos y pues hay muchas opciones tanto de comida como de moda y sobre todo, como ya les decía, de diseño independiente. Antes ahí donde está más o menos, creo que recuerdo esta tienda, creo que este es de maquillaje, es de lentes, ajá, son como de lentes, se llama Paris Mickey. Pero a lo que les quería decir es que antes en esta zona estaba la tienda de Kiriland, que es como una tienda muy grande de juguetes. Ahora la pasaron sobre la avenida que es perpendicular, pero pues bueno, ya no está aquí en Cat Street. También hay tiendas divertidas como esa que está ahí que parece una cabaña y cosas de pesca. O también pueden encontrar pues ofertas como estas que están aquí afuerita. Por lo regular ponen todo lo que es de oferta así como en los pasillos. También te puedes encontrar este osito de mosquino en los escaparates. Y bueno amigos, yo solo venía aquí a esta calle porque aparte de que me gusta mucho, ando buscando una marca de una tienda, más bien ando buscando una tienda que se llama Chicago. Se las recomiendo ampliamente. Chicago es una tienda donde puedes encontrar vintage, ropa vintage, también hay ropa de segunda mano, pero hay cosas muy muy padres. Puedes encontrar diferentes marcas americanas, francesas, italianas, japonesas en esa tienda de Chicago. Pero la verdad ando muy perdido, ya de aquí me voy a comer, ya tengo mucha hambre. Estuve toda la mañana y toda la tarde visitando el santuario y las tiendas de Harajuku, y ahorita les voy a dar una pequeña toma de cómo se ve la calle del Gato. Pues yo creo que con eso termino este video y nos estamos viendo. Bye bye. Gracias por ver este video amigos. Tomodachi, gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a mi canal y para ver más videos en el playlist de este canal Rudolf Murasaki. Bye bye.